Hola Patri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Manu. Muy bien. Encantada de verte. Sí, bueno, hoy estamos aquí compartiendo yo y Patricia de la Fuente, que es instructora de Mindfulness, instructora de compasión del MSC. Y bueno, Patri, que tú estuviste como muchísimos años, 35 años, trabajando en Repsol, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es ese cambio tan radical? Bueno, a ver, igual no ha sido radical, ha sido paulatino. Ya. Eh, digamos que yo además, o sea, yo entré, porque yo estudié química, FP en su momento, entonces yo entré en los laboratorios y estuve allí mucho tiempo, estaba en investigación, pero a mí me gustaba mucho la psicología. Entonces yo ya trabajando en Resol, en la UNED, a distancia, hice la licenciatura de psicología Wow. y empecé a llevar pacientes, lo compaginaba también con Resol, horas sueltas, llevaba algunos pacientes y tal. Y bueno, pues eso me llevó siempre a tener como esa pasión ahí que en algún momento quería desarrollar, pero yo la centraba mucho en la psicología. Pero cuando tenía 46 años, creo que fue, sí, ya hace bastante, pues tuve una crisis de ansiedad muy fuerte Wow. porque yo estaba en un momento de estos que me creía que era Superwoman, me faltaba la capa. Entonces era como la madre perfecta con mis niños que eran entonces pequeños, así, la esposa perfecta, la hija perfecta, la empleada perfecta, todo, ¿sabes? Venga, 100% y 100 y 200 y 300 y me dio una crisis de ansiedad bastante importante, ¿no? Ya. Y enseguida recurrí a terapia, claro, porque yo ya era la psicóloga, es lo que más conocía, y recurrí a un amigo, ¿no? Y entonces él me dijo, mira, ahora no, porque estás muy activada, vamos a esperar a que estés un poquito más estable, pero te recomiendo que, ¿por qué no pruebas el mindfulness? Oh, Y wow. dije, pues mira, y 3 meses después, cuando ya me encontraba un poquito mejor, pues me apunté a un curso de 8 semanas. Y para mí eso cambió mi vida. Wow, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Para mí eso fue un descubrimiento, pues que podía vivir de otra manera, que además como vi que me servía a mí tanto y con la pasión que yo ya tenía con la psicología, bueno, esto ya fue como decir, es que no sé cómo explicar, bueno, a partir de ahí seguí buscando, indagando y tal, y acabé en el máster de Mindfulness de Zaragoza, de Javier. Y yo recuerdo que es que cuando estaba allí decía, es que aquí hablan mi idioma. Wow, qué bonito, Patri, qué bueno, ¿eh? Es que aquí me entienden. Yo siempre me había sentido un poquito rara y ahí era como haber encontrado mi sitio. Y Wow. entonces, claro, para mí a partir de ese momento, pues ya no lo he dejado, claro. Aparte de integrarlo, la práctica en mi día a día, cada vez investigar más y ver, bueno, pues diferentes maestros o diferentes enseñanzas, como puede ser contigo, por ejemplo, pues el seguir indagando, yo siempre, en alguna charla que he dado en Repsol, por ejemplo, o en la universidad, en algún sitio así, pues siempre he dicho que, claro, para mí fue que encontré un diamante que yo quiero compartir con el mundo. Que, pues lo bueno es poder, oye, a mí me ha funcionado, siempre digo, esto no es magia, ni es algo ahí, pero puede servir a mucha gente. Entonces, bueno, yo desde mi experiencia y también apoyado en mi formación, pues oye, lo ofrezco, ¿no? Y siguiendo en ese camino, pues llega la compasión, que ya, Ya. A mí lo que me sorprende en tu trayectoria es cómo en tan poco tiempo pasaste de ese asombro, ¿no? Cuando conociste el mindfulness a ser ahora ya casi un referente a nivel nacional, ¿no? En lo que haces, pues te conoce todo el mundo, estás ahí constantemente haciendo muchas cosas. Dejaste Repsol, de hecho, ¿no? Para dedicarte a la actividad, que eso también es algún acto valiente y una apuesta por ti en tu vida, ¿no? Cuéntanos un poco por ahí, porque eso sí que es sorprendente. pues mira, a ver, si es verdad que claro, comparado digo, con Javier o claro, los que lleváis tantísimo tiempo, yo llevo en esto como 12 años, es que no llevo más, sí, una cosa así.
por eso. bueno, 12, 14, por ahí, más o menos, ¿no? Pero sí es verdad que es lo que te digo, que como se convirtió en mi propósito de vida. O sea, yo es como que encontré ya el foco, que Claro. luego hay veces que digo, o sea, es como si yo viera un faro al fondo y sé que voy hacia ese faro, y hay veces que digo, pues voy por este caminito, o cojo este atajo, o voy por este más grande, pero es como que veo eso ahí, e incluso, bueno, he tenido como la sensación de que realmente siempre había estado ahí. Ahora recuerdo cosas de pequeña, me han surgido cosas muy curiosas de darme cuenta que yo, la compasión me atraía sin saber que era compasión, pero ya era algo que a mí me atraía desde muy pequeña, ¿eh? Fíjate qué curioso. Y Wow. entonces, bueno, pues yo creo que por eso a lo mejor es que me he centrado tanto en esto que a lo mejor por eso, claro, estoy trabajando mucho en, Y también yo creo que el hecho de que para ti haya sido tan bueno, ya lo transmites solamente con ese entusiasmo por cómo ha funcionado en ti, ¿no? O sea, claro, sí, sí, es que yo por eso digo siempre que es que no me lo puedo quedar para mí. Y además que he visto cómo me ha funcionado a mí y a mucha gente. claro, claro, Y claro. bueno, de hecho también me formé como terapeuta CFT con el programa de Paul Gilbert y también lo utilizo la compasión en terapia. Y porque yo antes sobre todo utilizaba terapia cognitivo-conductual, pero para mí hay en cosas que se queda coja y la compasión es que pues va Ya. mucho más allá, porque andamos con tanta culpa siempre, con tanta vergüenza de nosotros, tanto y tan rápido para darnos cuenta, y me parece tan importante dar esos espacios y crear pues esa conciencia o ese acompañamiento, cada uno donde esté, ¿no? Que es, bueno, para mí es, ya te digo, es una maravilla. Y cuando puedo compartir con personas pues que eso, que lo viven un poco de la misma manera o tal, pues me encanta. O sea, es eso. ¿Cómo fue el proceso mm, para hacer la transformación de tomar la decisión de dejar Repsol y tal, para llegar hasta el punto en el cual estás ahora? Pues mira, yo llegué en un momento en los laboratorios en que tuve una situación compleja, así, bueno, que no viene así al caso, pero cambié ya laboralmente dentro del propio Repsol a otro área. Yo ahí ya me veía como que mi propósito ya no cuadraba tanto con el de la empresa. Yo me sentía ya tan identificada dentro de que tengo que agradecer muchísimas cosas a la empresa, muchos aprendizajes, muchos compañeros, muchas... Pero bueno, yo ya había cambiado y veía que mi desarrollo iba por otro sitio, ¿no? Entonces empecé a tomar mucha conciencia de eso y el último equipo en el que estuve, mi jefa tenía una mentalidad bastante abierta y entonces yo claramente hablé con ella y le dije, mira, que si hay alguna oportunidad en algún momento que yo me pueda marchar, yo voy a quedarme hasta que se acabe el proyecto. O sea, yo no os voy a dejar colgados con un proyecto, ni... pero cuando ya se acabe, antes de que empiece otro, o en un momento que veáis eso, si hay una oportunidad de salida, de llegar a algo pactado también, porque después de 35 años, ¿no? Claro. Por favor, tenedlo en cuenta, tenedme en cuenta, porque yo siento que es que aquí ya, que yo no me estoy desarrollando. Ya no estabas Mm, alineada, digamos, con la empresa, ¿no? No estaba alineada y yo sentía que no desarrollaba mi potencial, que no aportaba lo que quizá, al menos yo creo que podía aportar al mundo, que podía dar, que desde ahí no veía yo, sí, hacía algún curso dentro de la empresa, he hecho cursos de mindfulness, creé algún grupo de meditación, pero ya se me quedaba cojito. Era como que si era sincera conmigo misma, y me costó, porque el decirle a mi jefe, es que no me veo útil aquí, es que yo Wow. creo que aquí no aporto, Es un acto es de que valentía, es un acto de valentía, Patri? sí, porque el decir eso no aporto, me decía, mujer, si aportas y tal, pero yo veía, pero no como de, bueno, no, no, yo no me sentía. Ya.
Y entonces también es verdad que tuve un director que me apoyó mucho y lo tuvieron en cuenta en todo momento. Tuve que esperar desde que lo pedí más o menos 2 años, ¿eh? Que me pidieron, pues eso, que por favor pudiese acabar todo un trabajo que había y tal. Claro. Y cuando todo esto se acabó y empezamos como en otra nueva dirección, yo sé que ellos hablaron con las personas de recursos humanos para poder ayudarme a que pudiera salir O sea, fue una salida, y digamos, bueno, no una salida dulce, digamos, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, de hecho, escribí un correo de despedida, porque claro, después de 35 años, tú sabes la de gente con la que yo estaba allí. Claro, También yo lo sentía un poco como mi casa, claro, era ahí. claro, claro, claro. Y entonces escribí un correo bueno, me escribió mucha gente, qué bonito, porque era con mucho agradecimiento, ¿no? No, y el que te dieran esa Y oportunidad, esa sí, salida así fácil, ¿no? Y pactada, que te permitió realmente salir de alguna manera, ¿no? También. sí. Incluso, fíjate, yo ya llevaba unos años con un dolor crónico que tuve una temporada un poquito más duro, ¿sabes? Más persistente así. Y es verdad que desde que me he ido he mejorado. A ver, también es verdad que yo me cuido mucho, que hago muchas dinámicas de autocuidado, y ahora quizá puedo hacerlas de una forma más continua o así, que también algo influirá. Pero yo creo que el sentir que ya estoy más en mi camino y bueno, pues creo que eso también me ha ayudado, ¿eh? Hasta en la forma que puede ser una parte psicosomática o creo que ha sido muy importante también para mí. ¿Y desde cuándo estás ahora con Pasión Plena, o sea, con tu proyecto actual? Bueno, con Compasión Plena empecé en la pandemia. Pero que desde que estás fuera de Repsol, ¿cuánto tiempo hace? No, desde que estoy fuera de Repsol hace 1 año y cuarto, así. Me fui en febrero del 2023. O sea, es O reciente, sea, es reciente. sí, sí. Lo que pasa es que yo ya había empezado con Compasión Plena antes, porque como estaba en una clínica llevando pacientes, pues también empecé a dar algún curso de mindfulness, algún curso de MSC, así más sueltos. Y entonces ya decidí, bueno, pues voy a dar el salto ya a emprender, porque esto también es un emprendimiento, ¿no? Y a dedicarme de pleno a ello, que, bueno, tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida, ¿no? Pero para mí es porque hay veces que me dicen, la gente, pero si trabajar más horas que antes, pero si es que estás todo el día haciendo cosas, si es que, y me dicen a veces, pero es que te vas a estresar. Y yo digo, ya, pero es que ahora las hago desde otro sitio. Ya, ya. Entonces es verdad que hago muchas, pero bueno, puedo distribuir mis tiempos. Lo que te digo, mi entrenamiento por las mañanas y mi meditación son sagrados. Entonces, bueno, pues es otra cosa. Y luego la satisfacción cada vez que doy un curso y viene alguien y ves que le ha servido. O es que eso es una maravilla. Mira una cosa, ¿qué crees que puede aportar o que aporta el mindfulness y la compasión en esta sociedad que estamos viviendo tan convulsa? En tu experiencia, ¿por qué una persona, mm, qué le dirías a una persona para motivarla a que practicase mindfulness o compasión? ¿Qué le dirías? Pues fíjate, yo le diría que lo probara, que siempre que un poco que abriera esa mente, que ejercitara esa mente de principiante, de observar simplemente, bueno, a ver qué es esto, que probara, por ejemplo, bueno, ya sabes que a mí los retiros me encantan y me estoy focalizando también por eso más en ello, ¿no? Pues a lo mejor decir, pues un retiro, aunque sea de un día, ¿no? Prueba a ver qué es esto, a ver qué sensación te da, porque le diría, es que nos asusta parar, nos asusta el silencio, porque es verdad que en el fondo no queremos porque nos da un cierto miedo estar con nosotros mismos, ver las cosas que no queremos ver nuestras. Pero luego es tan gratificante, o tan
te ayuda tanto a ir avanzando, que además esto para toda la vida, porque vas avanzando y de repente dices, "Uy, pero si he vuelto a caer otra vez en lo de hace, pero ¿y esto cómo ha sido?". Bueno, pues las cosas pasan, pero te das más cuenta. Entonces, yo le diría que es una forma, es que para mí, fíjate, lo visualizo como si pusiera vivir con letras mayúsculas. Para mí es, o sea, una forma más genuina de vivir, de no perderte lo, lo que tenemos, que es solo el momento presente. ¿Sabes qué práctica me gusta a mí mucho? Que cuando puedo la meto en cualquier charlita, cualquier esto, por ahí es por donde le digo a la gente que practique. No sé cómo llegar a ellos a lo mejor con la práctica de la papas. Ya, ya, ya. Claro. Es un poco Hombre, ahí les digo, es muy significativa porque es muy impactante también, ¿no? Porque algo tan simple en un mundo tan lleno de estímulos, digamos que, yo lo digo siempre, el estímulo mayor es la falta de estímulos, es decir, el permitirse estar con aquello que está más cercano sin tratar de buscar un estímulo tras otro, que estamos todo el día inyectándonos dopamina a tope ahí con todo y es soltar eso y permitirte apreciar lo que está, ¿no? Y la práctica de la uva pasa es muy significativa en ese sentido porque te impacta, ¿no? Sí, qué bueno. Mm, pues para mí es una forma de acercarme a la gente, de decirles, pruébalo, pruébalo con esto. La diferencia de, bueno, date cuenta que puede ser que a lo mejor te estás perdiendo. ya, Es realmente tu vida. Si es que no hay que buscar nada más allá, si es lo que está aquí ahora, ¿no? Entonces, el tener ese, quizá lo que te decía, ese faro, es como un propósito de qué es lo que me gustaría a mí dejar en este mundo. Yo siempre hablo mucho para las nuevas generaciones o así. Vale, pero eso es distinto a tener objetivos como muy definidos, que además son irreales, que están solo en nuestra mente, pero que nos los creemos, ponemos muchas expectativas, nos defraudamos. Entonces, bueno, pues el poder de vez en cuando salir de ahí ya. creo que es algo muy enriquecedor. Y con la compasión, ¿qué es lo que más te atrapa o qué es lo que le dirías a alguien que practica la compasión? ¿Cómo tienes tú ahí? Pues fíjate, por ejemplo, o sea, lo que más enseño hasta ahora es autocompasión, porque es verdad que es lo que más nos cuesta, que generalmente nos hablamos muy mal a nosotros mismos. Aunque, bueno, fíjate que ahora esto tú que sabes que tú eres maestro, igual me sabes ahí, porque siempre se dice como que nos cuesta más la autocompasión que dar compasión a los demás. Y en general es así. Pero yo ahora cuando doy cursos también observo que yo pondría también que nos cuesta mucho a los enemigos. Yo no sé qué nos cuesta más, si dar compasión a los enemigos o a nosotros mismos. Ya. A mí se me queda ahí una duda, ¿eh? Eh, y a veces pienso, ¿será que nos vemos como enemigos a nosotros mismos? Bueno, no sé. Puede ser, sí, sí. Pero a ti te ayuda, ¿no? La compasión. A mí me ayuda mucho. O sea, yo creo que primero tomar conciencia de cómo nos hablamos, de esa voz tan autocrítica, tan dura que ¿Cómo nos tenemos. relacionamos con nosotros mismos, ¿no? Claro, eso es, ¿no? Es que somos nuestro peor juez. Sí, Y entonces el empezar a a darte cuenta de esa voz y empezar a entrenar la voz compasiva y podernos hablar de otra manera y motivarnos de otra forma, porque claro, yo ahora me digo que la compasión no es indulgencia, no es ay, pobre de mí. No, no, que te mueve a la acción, pero te mueve desde otro sitio mucho más saludable. Entonces, para mí, pues eso, la compasión es un descubrimiento muy importante porque te ayuda a estar en el mundo de otra forma. Además, cuando vas aprendiendo a compadecerte de ti mismo, es mucho más fácil entender a los otros. ya. Porque surge también esa compasión de a veces cuando alguien te hace algo y te molesta, porque me molesta igual, pero puedes parar un poco, echar un poco atrás y a lo mejor ver que ahí hay sufrimiento.
O sea, comprender mejor al otro, ¿no? Entender. Eso es, ¿no? Es decir, claro, es que si es que esto sale de lo mismo al final, de esa balsa de sufrimiento y que muchas veces, esto lo aprendí con Javier, lo que dice él de que no es nada personal. Claro. Muchas veces las cosas que nos hacen parece Las tomamos que personalmente. nos lo traemos mucho a nuestras carnes y no, es porque tú pasas por ahí en ese momento, por el Y te sufrimiento que cae. tiene esa persona, con tu rol y ya está. Totalmente, sí. Sí, esto es clave, ¿no? El tema de darte cuenta de que no es algo personal cambia totalmente el cómo lo percibes y sí, sí, nos lo tomamos en general mucho como todo como algo personal, ¿no? Mm, bueno. Porque y te iba a decir que lo que te decía de los enemigos, a ti, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué crees que es más difícil? ¿La autocompasión o la compasión a los enemigos? Claro, Enemigo, enemigo, ¿eh? pero fíjate que yo en mi caso, Patri, em, yo no vivo la compasión como algo, porque nunca lo viví, ¿no? Porque yo concibo la compasión, los programas de compasión más en un contexto más terapéutico, ¿no? Es decir, entiendo que un MSC, un CCT, todos estos programas los entiendo más en un contexto terapéutico. Pero en mi caso, que yo no soy terapeuta y no trabajo con personas en ese sentido, ¿no? Para darle recursos para solucionar algún patrón condicionado o gente que va a terapia. Yo desde el punto de vista de la tradición Theravada, por ejemplo, más allá de meta, que es la única paramita, digamos, que se practica, yo no concibo la compasión como una práctica volitiva. Es decir, para mí la compasión es una consecuencia de tu estado, ¿no? Es decir, dentro de la tradición Theravada, en el budismo tibetano, que de hecho todos los programas de compasión o la mayoría de los programas de compasión surgen del budismo tibetano, ¿no? Tanto el CCT como todos surgen de ahí porque ellos tienen pues muchos budas, el Tara verde, el Tara blanco, el Buda de la compasión, todo esto. Entonces, a raíz de ahí articulan como unos programas como el Dalai Lama, ¿no? Para crear compasión en ti y en el mundo y tal, ¿no? En el budismo Theravada no hay esa visión. La visión es que la compasión es una consecuencia, no que tú la vas a tratar per se para que te ayude, porque no hay tanta instrumentalización de las cosas, ¿no? Es yo de repente soy un ser compasivo porque es mi naturaleza y eso lo percibo como consecuencia pues de que estoy presente o de que practico la atención a la respiración, anapanasati o satipatthana, pero nunca como una instrumentalización pero si bien en la práctica de meta sí que se da esto, ¿no? Que dices, que en el fondo es lo mismo, es decir, en la práctica de meta tú, que sí se utiliza dentro del budismo Theravada, sí, en la práctica de meta sí das meta para ti mismo, para el otro e incluso para el enemigo, ¿no? Totalmente, que al final es eso, es lo mismo, es dar amor incondicional. Y bueno, la verdad es que yo ahí no tendría, digamos, un patrón fijado que siempre es igual. Depende mucho también del momento en el cual yo practico eso. Es decir, no es que siempre que mande meta a un enemigo me sienta de una manera. O sea, depende mucho de cada momento. Es decir, a veces también lo mismo que pasa que cuando hago meta para mí. Es decir, no siempre es igual. A veces me cuesta más, a veces me cuesta menos. Para los otros también y para el enemigo también. No hay un patrón fijado de cómo funciona, en mi caso concreto, el mandar meta para otros o para el enemigo, ¿no? Tiene más que ver con cómo estoy en ese momento en el cual estoy haciendo eso, ¿no?
Bueno, es como, es mi manera, ¿no? O sea, es más mi forma, sí. Al final son formas diferentes de lo mismo, ¿no? Sí, sí, al final yo creo, mira, a mí me pasa, pero cuando dices eso, que yo creo que incluso que contigo lo he hablado alguna vez, porque es algo que suelo hablar siempre, sí, cuando me surge la ocasión de que yo antes de llegar a mindfulness y, o sea, ya hace muchos años lo que sí he sido siempre muy inquieta espiritualmente, ¿no? Que yo todo esto, claro, para mí yo lo llevo a un plano espiritual también, que no tiene por qué, o sea, en terapia lo utilizo terapéuticamente, pero luego para mí personalmente es para un desarrollo también espiritual, ¿no? Y es verdad que yo desde muy joven, pues yo sentía el que, pues que yo iba, me encantaba, no es que iba, es que si iba a otro país y podía ir a ver una sinagoga, una mezquita, un templo budista, un templo hinduista, a mí me encantaba ir a todos los templos, o sea, es que era algo que Bueno, me llamaba mucho la atención. de hecho, en tu perfil de WhatsApp estás en el Taj Mahal, o sea que imagínate. Ah, mira, bueno, es que yo con la India tengo ahí un algo muy curioso, luego ya te cuento, pero lo que sí me sucedía es que yo estuviera en el templo que estuviera, sentía lo mismo. Wow, wow. Y entonces a mí eso me fue llevando a una búsqueda porque yo practicaba, iba a misa católica, o sea, tenía como una práctica católica bastante habitual, ¿no? Y luego ya empecé como a separarme más de lo que era la práctica en sí y a un desarrollo como, yo sí me considero cristiana porque sí que digamos que lo tengo muy arraigado, la figura de Cristo en muchos momentos de mi vida y en muchas cosas, pero no creo ya en una religión única, ni verdadera, ni... No, creo en una espiritualidad, cada uno podemos seguir, llámalo maestro, llámalo Buda, lo que sea más así que nos guíe, pero que es que todo es lo mismo, que es que la Claro, es que esencia en el fondo son caminos o formas que nos llevan a los sin forma, pero da igual, ¿no? En el fondo da igual, es decir, la forma puede ser diferente, pero en el fondo da igual. Mira, eso fíjate, precisamente con esto que hablábamos ahora de la compasión, ¿no? Que yo te decía que yo creo mucho en ella en el contexto terapéutico. Eso no quiere decir que en un momento dado no la puedas practicar instrumentalizándola, porque, por ejemplo, la gratitud, ¿no? Las gracias, pues muchas veces sientes gratitud porque lo sientes, porque estás en un lugar como muy conectado, pero en otros momentos es al revés. En otros momentos das gracias y eso te hace sentir gratitud, ¿no? Con la compasión pasa lo mismo, o sea, no digo que sea una compasión o una gratitud más pura una que otra, pero en el fondo son estados y lugares que vamos transitando y que realmente, para mí, lo realmente interesante e importante es que cualquier acción que te libere un poco del sufrimiento a ti o a los que tienes cerca es bienvenida, ¿no? Es bienvenida, o sea, por supuesto que sí, o sea, sí, sí. Y esto que dices de las formas de las religiones y tal, por supuesto, estoy de acuerdo. Yo transité con el cristianismo a un nivel profundo, con el exicasmo, los padres de la iglesia, con la oración interior, la filocalia. Luego con el sufismo también estuve una temporada larga y en el budismo y bueno, ahora un poco más ya en la no dualidad y eso, y al final son formas, ¿no? Incluso los nombres o los... Porque al final, eh, ¿qué diferencia hay de un estado, yo qué sé, de San Juan de la Cruz o de un místico cristiano con un estado no dual de un hinduista? Al final son estados humanos, ¿no? Humanos que tienen distinto nombre, pero probablemente el lugar que acaricias o que intuyes o que tocas es el mismo, que es el tenga mismo. nombres, ¿no? O sea, al final la forma es, es algo limitado para indicar, o sea, el dedo que señala la luna, ¿no? O sea, que no es la luna, pero ahí estoy totalmente Eso. de acuerdo. Pero fíjate que en muchas ocasiones
esa misma forma que nos lleva al mismo lugar a un nivel como más mundano, muchas veces es causa del mayor sufrimiento de la humanidad, ¿no? Porque las guerras, por ejemplo, ahora Israel y Palestina, muchas guerras vinieron por las distintas formas de las religiones, por ejemplo, o el racismo o el odio a otro tipo de religión, ¿no? Y esto es muy interesante también darse cuenta, ¿no? De que en el fondo todos buscamos no sufrir, liberarnos lo máximo posible y cada uno lo hace desde donde puede, ¿no? O sea, desde donde podemos, ¿no? Pero muchas veces, en muchas ocasiones, la mente nos juega malas pasadas y categorizamos, ¿no? Esto es bueno, esto no, yo tengo la verdad y tú no, y esto es muy fuerte, ¿no? En cuanto comprendes que no hay un único camino, eso te acerca más al otro, ¿no? Y al ser humano. Eso para mí sí que es una consecuencia clara de la compasión que emerge, ¿no? El comprender que el otro es un tú, es un tú, ¿no? Eso es. Sí, sí. Y además, por lo que tú has dicho, a mí también es algo que me sorprendía, ¿no? Me llamaba mucho la atención, ahora quizá ya lo veo de otra forma, sí, pero el pensar, si al final la raíz en todas las religiones es el amor, o sea, si es que la base, ¿cómo se puede llegar a esas guerras, a esos enfrentamientos? Si estás hablando desde el amor y desde el amor, ¿cómo? Y yo creo que es porque al final pues somos hombres y entonces pues entra ahí la parte humana y nos perdemos en ella. Claro, Se distorsiona lo que es esa base que nos une. Digamos que la tapamos con esa parte humana y claro, precisamente para mí, por eso precisamente que estás diciendo, para mí es una de las características y de la importancia del mindfulness, ¿no? La atención plena, la atención plena a eso precisamente, a ver cómo mis pensamientos inciden y condicionan el que yo me vaya a relacionar con otro desde una manera o desde otra, ¿no? Desde un lugar o desde otro, ¿no? O sea, el cómo darme cuenta de que cuando de repente veo no sé, pues a un musulmán y juzgo eso, para mí la práctica es llevar la atención a eso y ver ese juicio que emerge en mí y cómo ese juicio me está separando de esa persona, ¿no? Me está separando. Eso para mí es la práctica está ahí, ¿no? En lo cotidiano, porque al final es un juicio y yo no sé nada de ese ser humano, no tengo idea de él, ¿no? Pero ya, completamente. pero ya lo estoy categorizando, ya lo estoy poniendo, o al revés, o incluso en un ámbito, imagínate que no sea solamente en un ámbito peyorativo, de que lo estoy como poniendo por debajo, sino al revés, sino cuando lo pongo por arriba también, que muchas veces También, también es lo mismo, o sea, al final es lo mismo, es como me estoy separando de ese ser humano, de esa persona, en ambos casos, ¿no? En un caso porque lo idolatro, sí, lo degrado y en otro caso porque lo idolatro o porque lo pongo ahí arriba. En ambos casos son proyecciones mías, son proyecciones, él no es ninguna de esas dos. Entonces, el ver eso, el llevar la atención ahí, para mí es la práctica de mindfulness, porque esa es la que más me ayuda en mi vida cotidiana. Cuando me doy cuenta, cuando no me doy cuenta, ya sigue funcionando el patrón condicionado y vivo desde ahí y entonces ahí hay separación. Pero a veces, cuando me doy cuenta, para mí esa es la importancia real de la práctica. Y claro, evidentemente, cuanto más practico las sentadas y las prácticas formal, más me va a hacer que me dé cuenta, por supuesto, ¿no? Por eso, para mí, eso es uno de los grandes valores de la práctica, ¿no? Realmente. Porque estamos siempre siendo bombardeados por nuestros propios pensamientos, ¿no? O sea, Javier dice que tenemos entre 40 y 50.000 al día, imagínate. Imagínate, sí, sí. Si le hacemos caso a un 20% ya estamos ahí tocados, ¿no? O sea, sí. Bueno, Patri, vamos ahí terminando. Cuéntanos si hay alguna cosa que te apetezca o algo que quieras compartir para ir
para ir cerrando o con respecto a lo que estamos hablando o cualquier otra cosa. ¿Qué te viene? Pues no, pues darte las gracias porque he estado muy a gusto y como me encanta poder hablar así lo que te decía, como de estos temas y pues lo he disfrutado muchísimo. Y bueno, pues no sé, decirte, ahora también, bueno, sí lo sabes que estoy investigando sobre el burnout ahora, Ah, sí, es que verdad. también, bueno, Cuéntanos un poco por ahí. pues, Cuéntanos un poquito de eso. Estás haciendo la tesis pues doctoral, ¿no? Con Javier. sí, sí, con Javier y con Ah, Jesús. perdona, y Y puedes contarnos un poco por eso y un poco por ahí del burnout y un poco de lo del PAS, de los PAS, que tú, esas dos cosas, que también puede sí, ser interesante. también, Damos unos sí, pues minutos más para eso. vale, pues mira, del burnout decirte que, bueno, surgió un poco, pues hablando con Javier así, yo siempre he tenido inquietud por investigar, por hacer cosas y me dijo, ¿por qué no haces la tesis? Y digo, pues oye, pues mira, voy a ir poco a poco y es muy interesante porque, fíjate, cuando pienso en el burnout, yo lo veo, digo un poco que es como un sufrimiento muy en silencio porque la mayoría, bueno, la mayoría, muchas de las personas que lo sufren no saben que es burnout, Ya, porque es un tipo de estrés, y ya de por sí, admitir que estás con ansiedad o con depresión, es un poco como que sientes vergüenza, porque sientes que no eres lo suficientemente fuerte, o el burnout ya, encima que sea laboral, ¿qué sería el encima, burnout exactamente qué sería para la gente que no sepa lo que es? pues es síndrome de quemado profesional. Eso es. Entonces, bueno, pues que llegas a ese punto de quemado en el que ya ni disfrutas de lo que haces, despersonalizas mucho, con lo cual ya ni ves a tus compañeros ni a lo mejor a tus pacientes, en el caso de sanitarios, que es en lo que lo estoy estudiando y eso, ya no les ves como otro humano, entonces, bueno, pues pierdes tu esencia y es un sufrimiento, es Ya, muy importante, al que llegas. Y además que se debe generalmente a un estrés prolongado en el tiempo, que llega ya, a cronificarse. ya, ya. Entonces, pues el poder darte cuenta antes y poder, pues eso, escuchar los avisos y parar y prevenirlo, pues puede ser muy compasivo porque estás reduciendo mucho el sufrimiento. Y a mí, fíjate, lo que más me llama la atención es trabajar sobre ello, pero no en las empresas, sino para las personas que lo sufren. Ya. Pero no para las empresas, para porque hay muchas personas que lo sufren, pero ¿y dónde van? ¿O qué? ¿O se sienten raras? ¿O esto qué es? Y como Ya. dentro no lo pueden hablar, incluso también los autónomos, hay muchos que están quemados y están ellos ahí solos con su sufrimiento. Claro, y hay mucho burnout silente, ¿no? Que no se sabe y que está ahí como enmascarado, porque si eres autónomo tienes que seguir trabajando y no hay como un espacio para a lo mejor que la luz se pose en ellos, ¿no? Que es algo rico, ¿no? Y con respecto a las personas altamente sensibles, que también es otra de tus... ¿Qué nos puedes contar ahí? Que además va a haber un congreso Pues pronto. ¿Cuál es el tema? sí, mira, mañana justo hay un congreso iberoamericano en el que hago una ponencia que es sobre la aplicación o la utilidad del mindfulness y la compasión específicamente en personas altamente sensibles. Qué bueno, ¿eh? Porque, bueno, yo llegué al mundo de los PAS hace año y medio, así, ¿eh? Esto sí que es muy, muy reciente, porque, bueno, tengo un hijo que es bastante sensible y empecé a indagar por ahí, a estudiar, a tal. Y bueno, aunque hay mucha controversia con los PAS en la comunidad científica, ¿eh? Hay una parte que lo apoya mucho, que se está haciendo mucha investigación, que hay doctorados, y hay otra parte que dicen que todavía no está reconocido como tal el rasgo, que puede ser mezcla. Supongo que habrá que esperar un poco también a que se vaya Sí, consolidando. yo creo que es que no sé si lleva 50 años o así, tampoco lleva tanto. Entonces, bueno, sabes que al principio sí es verdad que hasta que hay un pico alto de investigación, pues está ahora como emergiendo, ¿no? Pero a mí me parece muy interesante y por lo que yo estoy viendo en terapia,
yo no sé si científicamente al final que dirán o no, pero yo te puedo decir en mi experiencia que a las personas les ayuda un montón cuando empiezas a decirles, a ver, igual tienes alta sensibilidad y tu cerebro funciona de esta forma, mira, y si aprendes a hacer así, a darte cuenta cuando estás saturando, cuando tal, te vas a encontrar mucho mejor. Bueno, pues es que hay muchos que es de la noche a la mañana. Se dan cuenta, empiezan a tomar medidas así y ya está, porque no es una patología, es un rasgo de personalidad. O sea, Claro, claro, claro. entonces a mí me parece súper interesante. Y es que hay un patrón de mucha rumiación, Ya, de mucha sobrecarga mental, ya, porque se captan como más estímulos en general que otro tipo de población, digamos. Eh, las neuronas espejo están más activadas, lo cual la empatía es mucho más fuerte. Entonces, el poder darte cuenta de eso, parar, observarlo, manejarlo desde otro sitio, darte autocompasión, porque son personas muy críticas, muy exigentes, muy perfeccionistas. ya. Pues es que para ellas, tanto el mindfulness como la compasión, es muy potente. O sea, si lo es en población general, aquí yo creo que todavía les viene más como anillo al dedo. Qué Y bueno, Patrick. creo que he hecho adaptar algunas prácticas, digamos, para ello. Qué bueno. Quizás podemos dejarlo aquí y quizás te puedo emplazar para que tengamos un vídeo específico de los PAS, que yo creo que vale la pena, que puede ser. Pues Bueno, sí, yo ok, encantada. pues muchas gracias, Patri, y nada, A ti, ahí Manu. vamos hablando. Gracias.